En este video vamos a ver el esculpido de formas a partir de superficies que podamos extruir. Vamos a comenzar, vamos a hacer una forma parecida a la de un control remoto. Para eso vamos a partir desde la base, vamos a dibujar, vamos a hacer primero proyección de el plano que nos da la referencia horizontal y vertical, en este caso Y, Z y X, Y, para luego hacer un rectángulo donde le vamos a dar las dimensiones aproximadas de un control remoto, que podrán ser unos de ancho unos 60 milímetros y de largo serán unos, ¿cuánto mide el control remoto? Unos 150 milímetros, unos 15 centímetros de largo, más o menos por ahí. Creo que podría ser un poco más largo, unos 200 por ahí. Y para centrar todo esto vamos a utilizar una restricción de coincidencia, rastreando el centro de esta línea y pedirle que coincida con esto, y luego el centro de esta línea pidiéndole que coincida con ese de ahí. Con eso me aseguro de que este rectángulo está completamente centrado respecto a mi espacio. Ahora vamos a hacer una extrusión bien simple. Vamos a extruir todo el objeto, le vamos a dar una altura de unos, lo vamos a hacer con 20 milímetros para que me sobre material. Vamos a hacer así, ¿ok? Y acá entonces vamos a esculpir algunas formas para que esto quede de una manera un poquito más orgánica. Por ejemplo, voy a hacer un plano de trabajo ligeramente alejado de este plano de acá, puede ser hacia unos 5 milímetros, y voy a dibujar un sketch acá, en este plano. ¿Bien? Y vamos a hacer un arco. Voy a hacer un arco bien bajito, un arco como eso, y voy a terminar. Luego voy a poner un plano a la mitad de este objeto, o sea, lo voy a hacer entre este plano de acá y el plano que está del otro lado, ahí, porque quiero que me encienda el plano que pasa por la mitad, y ahí también voy a dibujar un sketch. Con el F7 recuerden que yo puedo limpiar esta capa y voy a hacer acá otra curva, pero esta vez la voy a hacer un poco más marcada, así como más redondita, por ahí. ¿Acá? Y al final, en este otro plano de acá, también voy a hacer un sketch y voy a hacer un arco mucho más suave. Voy a partir desde acá, voy a terminarlo acá y voy a hacer un arco muy sutil. Ahí. Bien. Entonces, a continuación, voy a hacer un loft, la herramienta que me permite construir un sólido o una superficie en la medida que voy transitando por distintas figuras. Recuerden, cuando ustedes quieran hacer tanto una transición, un loft o un barrido, un sweep con superficie, tienen que primero indicarle a la herramienta que van a trabajar con superficie, de tal forma que reconozca líneas abiertas como los pasos de, en este caso, de esta transición. Entonces ahí lo cambiamos a superficie y ahora voy a ir agregando estas líneas, una, ahí tengo la segunda y ahí tengo la tercera. Entonces fíjense ustedes que lo que se formó ahora es un plano con esa curvatura que yo le di, ¿verdad? No me quedó muy regular porque las líneas, algunas me quedaron más anchas que otras, pero no importa, solamente para el efecto me sirve. Ahí está su superficie. ¿Para qué me sirve esa superficie? Simplemente para producir con el split, poder producir un corte con esa forma. Entonces, por ejemplo, yo tomo la herramienta Trim, que es una variante del split que me permite utilizar una superficie como cuchillo de corte y eliminar una de las dos mitades. ¿Ya? Entonces, en este caso, selecciono esta segunda opción, le indico cuál es la herramienta de corte, que en este caso va a ser esta superficie con forma que yo di, y a continuación ustedes se tienen que fijar en esta flecha, que es un vector y que indica que hacia el lado de abajo va a ser eliminado el material. En mi caso me interesa lo contrario, me interesa que se elimine la parte que está sobre esta superficie. ¿Ya? Le damos a aplicar y ahí ustedes se van a dar cuenta que se esculpió la forma, me quedo con la curvatura que yo pedí a partir de la superficie que había hecho.
¿ya? Entonces ahora puedo cerrar. Si ustedes quieren pueden esconder estas superficies que se crearon acá, estos planos de trabajo de acá, perdón, ese de ahí, también le pueden sacar su visibilidad a todos estos planos de trabajo, visibilidad, y ahí está. ¿Ya? Entonces ahí se esculpió con esa forma. Si la parte de abajo yo también la quiero esculpir, también se puede hacer un trabajo similar. Por ejemplo, yo podría ahora hacer un sketch en este costado, por acá, y desde este costado hacer una curva, como por ejemplo la que voy a hacer ahora. Voy a salirme harto, bien exagerado. Ahí, por ejemplo. Es importante que en este caso la forma exceda un poquitito esto, porque si no, no va a alcanzar a pasar el cuchillo. ¿Ya? Y acá voy a regular un poco. Esta, por ejemplo, me quedó muy abajo. Yo creo que este lo vamos a cortar más o menos por ahí. Este la voy a subir un poquitito. Esto está demasiado arriba, la voy a bajar un poco. Esto también la vamos a correr un poco más acá. Esto también me conviene bajarlo un poquitito. Por ahí, ¿les parece? Ahí tengo una superficie que voy a extruir. Recuerden que en este caso, como también yo quiero extruir una superficie, es importante que yo primero cambie la salida de esta extrusión a superficie, luego selecciono la línea y en este caso en la extensión voy a poner distancia para que me permita hacerlo hacia el lado contrario. ¿Por qué no me está tomando acá? Hacia allá. Me estaba tomando hacia el lado contrario, lo estoy haciendo hacia acá. También le podría pedir que fuera asimétrico hacia los dos lados para asegurarme de tener también un pedacito excedente hacia el lado acá. ¿Ya? Con eso tengo suficiente. ¿Ya? El de acá tal vez puede ser un poco menos. Es importante que atraviese nomás la superficie de lado a lado. ¿Ya? Porque esto es como un cuchillo que pasa por un pan de mantequilla. Si el cuchillo no alcanza a salir del pan de mantequilla, no lo corta. Entonces, ahí estamos con la superficie. Y por último, nuevamente utilizamos el split. En este caso también voy a utilizar la opción Trim Solid, que me permite recortar el sólido. Selecciono la herramienta que va a funcionar como cuchillo, que en este caso es esta superficie. Me sale el vector hacia arriba, lo voy a cambiar hacia el otro lado. Vamos a girar esto un poquitito para que se vea el efecto. Vamos a darle OK y ahí entonces se esculpe la forma por debajo. ¿Ya? Entonces ahora voy a esconder esta superficie. Esta superficie no me sale acá, la vamos a sacar de acá, le sacamos la visibilidad. Y ahora entonces podemos hacer algunos redondeos, como por ejemplo, voy a redondear primero con una opción que se llama acá, Full Round Fillet. Voy a seleccionar, por ejemplo, la parte frontal de esto y le voy a pedir, como dice acá, le voy a pedir que me haga un redondeo completo. Para eso me pide un costado, la cara central y el otro costado. Entonces yo le voy a seleccionar una cara del costado, luego la cara central, que para mí va a ser esa, y luego el otro costado, que va a ser este de acá, y él solo se lo va a arreglar para hacerme la curvatura que va ahí. ¿Ya? En el caso de la parte de atrás, no quiero que sea igual, sino que en la parte de atrás yo le voy a dar un radio específico. Voy a probar, voy a hacerlo más o menos manual, voy a probar con esa y esa de ahí, y yo voy a empezar a redondear hasta que yo considere que esto está adecuado para mis intenciones. Me parece que ahí está bien. Voy a aplicar. Miren, no apliqué el cambio en el full round fillet de arriba. Entonces, claro, ahora que apliqué, voy a tener que volver a hacer el full round fillet de arriba. Selecciono nuevamente esa cara, le selecciono la del medio y selecciono la del otro costado. Y ahora aplico para que sí se haga el cambio. ¿Ven? Entonces, ahí ya tengo aplicados esos dos filetes. Ahora, sería importante para hacer fillet en este borde y en esta lista de acá abajo, tener considerado cuál es la curva mínima que tengo para poder hacer un fillet. Yo diría que un punto importante a considerar sería el fillet, o sea, el radio que tengo acá, y también la distancia que tengo entre estas dos líneas, porque acá puede que no pueda pasar un fillet muy, muy grande. Entonces, sería bueno, a lo mejor con una herramienta como acá en Tools sale esta regla de medir, que me permite tomar algunas medidas, por ejemplo, no sé si me va a permitir tomar entre esta línea y esta, sí. Ahí me dice que tengo 4,133 milímetros. Entonces,
sería recomendable que si voy a hacer un fillet en esta arista de arriba no sea muy grande. Por ejemplo, podría probar con un fillet de unos 2 milímetros, seleccionar esa arista de ahí, me parece que está bien, voy a aplicar, y en el fillet de la parte de abajo podría trabajar con un fillet un poquito más grande. Ahí podríamos trabajar con un fillet tal vez de 4, ¿sí? Ahí alcanza a pasar bastante bien. O también podría trabajar con un fillet de radio variable, que se me permite darle distintos radios a distintas partes del objeto, pero por ahora lo voy a dejar así, para que ustedes vean que aquí me quedó una forma bastante compleja. Fíjense que tiene dobles curvaturas por todos lados. Si ustedes se preguntan por qué no quedó igual aquí que al otro lado, es simplemente porque la curva que yo utilicé para hacer la superficie de acá no fui lo suficientemente riguroso y no me quedó al medio. Si yo lo quisiera corregir, tendría que volver a el loft que está acá. Cuando hice estos sketches, es este sketch. Este sketch, si ustedes lo miran, no está regular por los dos lados. Si yo quisiera modificarlo, todavía podría arreglarlo. Tengo que darle F7. Acá lo que yo tendría que hacer es proyectar geometría del eje que pasa por el medio, ese de ahí, y luego tendría que hacer, por ejemplo, una simetría entre este punto y este punto respecto de esto de acá, y ahí se me centra. ¿Ya? Con ese centrado se me debería corregir y por lo menos quedar ambos lados iguales. ¿Se fijan? ¿Ya? Ahora, si está corriendo mucho peligro eso, podríamos ahí trabajar un poquito con el fillet de abajo o con el de arriba. Tal vez podríamos jugar con el fillet de arriba y en vez de 2 milímetros dejarlo en 1. Solamente un detallito en la parte de arriba y ahí está. ¿Ven? Ahí se me queda perfecto por ambos lados. ¿Ya? Entonces, con estas herramientas de creación de superficies, que son, yo puedo hacer una superficie con un barrido, con un loft, incluso con una extrusión y hasta con una revolución, yo puedo crear estas especies de cuchillos con forma para poder hacer esculpidos de formas. ¿Ya? Nuevamente, si yo quisiera, en este caso, hacer un corte que no fuera recto, sino que tuviera una forma específica, también lo puedo hacer. Por ejemplo, me puedo apoyar en este plano, le voy a dar visibilidad, voy a hacer un sketch en este plano de acá y voy a hacer una curva, por ejemplo. Si yo quisiera que este elemento también, voy a acercarme bien acá. Uy, aquí apenas tengo espacio para pasar, pero vamos a ver si me da la posibilidad de pasar por acá. Algo por ahí. Oh, perdón. Voy a ver si es necesario editar esta línea. Voy a meterle F7 para ver lo que estoy dibujando. Acá tal vez podría bajar un poco esto, podría bajar un poco esta, y esta creo que tengo que subirla un poco, por ahí. Esta la voy a subir un poquitito por ahí. ¿Ya? Entonces yo podría hacer una extrusión. Recuerden que acá cuando voy a extruir una superficie, primero le tengo que dar la instrucción de que sea una superficie, luego selecciono esto, ahí ustedes pueden extender primero hacia un lado y después le dicen que se vaya hacia ambos, ahí estoy hacia ambos lados, ok, y ahí ya tendría mi cuchillo de corte para que esto se pudiera hacer. Ahora, primero tendría que hacer un shell, ¿verdad? Para que por dentro quedara como una carcasa. Recuerden que el shell siempre tengo que considerar el espesor o el radio mínimo que haya hecho acá. Acá le di un radio de 1 milímetro, por lo tanto me parece que un espesor de 1 milímetro sería suficiente por el interior. Podríamos probar también con 2. ¿Ya? También podríamos hacer o de 1.5. Está por el interior el shell. Ahí damos OK. Y por último, en este caso no me interesa eliminar una parte, sino que me interesa conservar ambas partes del objeto. Indico que este va a ser el cuchillo de corte, aplicamos y cerramos la herramienta. Con eso, entonces ahora yo debiera tener dos cuerpos sólidos. Si les saco la visibilidad a cualquiera de ellos,
Ustedes se van a dar cuenta que ahí está entonces el objeto.